Capítulo 11. Volusia estaba delante de sus muchos consejeros en las calles de la capital del imperio, mirando fijamente atónita al espejo que tenía en la mano. Examinaba su nuevo rostro desde cada ángulo. Una mitad todavía era hermosa, y la otra mitad estaba desfigurada, derretida, y sintió repugnancia. El hecho de que todavía perdurara aquella mitad de su belleza hacía que todo fuera, de algún modo, peor. Se dio cuenta de que hubiera sido más fácil si se le hubiera desfigurado toda la cara. Entonces ella no recordaría nada de su anterior apariencia. Volusia recordaba su deslumbrante buena imagen, la raíz de su poder, que la había llevado a través de todos los acontecimientos de su vida, que le había permitido manipular a hombres y mujeres por igual, hacer que los hombres se arrodillaran con una sola mirada. Ahora, todo aquello había desaparecido. Ahora, era otra chica de 17 años más, y, peor aún, medio monstruo. No podía soportar ver su propia cara. En un ataque de rabia y desesperación, Volusia tiró el espejo y observó cómo se hacía añicos en las prístinas calles de la capital. Todos sus consejeros estaban allí, en silencio, apartando la vista, pues todos sabían que era mejor no hablarle en aquel momento. También quedaba claro para ella, mientras examinaba sus caras, que ninguno de ellos quería mirarla, ver el horror que era ahora su cara. Volusia miraba a su alrededor en busca de los Volks, deseosa por destrozarlos, pero ya se habían ido. Habían desaparecido tan pronto, hubieron echado aquella horrible maldición sobre ella. Le habían advertido que no uniera sus fuerzas a ellos, y ahora veía que todas las advertencias eran ciertas. Había pagado un buen precio por ello. Un precio que nunca podría restaurarse. Volusia quería soltar su rabia sobre alguien, y su mirada se posó en Brin, su nuevo comandante, un guerrero imponente que solo tenía unos pocos años, más que ella, que la había estado cortejando durante unas. Joven, alto, musculoso. Tenía una increíble apariencia, y la había deseado todo el tiempo desde que lo conocía. Sin embargo, ahora, para su ira, ni siquiera cruzaba la mirada con ella. Tú, le siseó Volusia, apenas capaz de contenerse. ¿Ni siquiera vas a mirarme? Volusia se sonrojó cuando él alzó la vista, pero no la miró a los ojos. ¿Este era su destino ahora? Sabía que para el resto de su vida la verían como un bicho raro. ¿Ahora, te doy asco?, preguntó, con la voz rota por la desesperación. Bajó la cabeza, pero no respondió. Muy bien, dijo finalmente tras un largo silencio, decidida a cobrar la venganza sobre alguien. Entonces te lo ordeno. Mirarás fijamente el rostro que más odias. Me demostrarás que soy hermosa. ¿Te acostarás conmigo? El comandante alzó la vista, y la miró a los ojos por primera vez, con una expresión de miedo y horror. ¿Diosa?, preguntó, con la voz rota, aterrorizado, sabiendo que se enfrentaría a la muerte, si desafiaba su orden. Volusia hizo una amplia sonrisa. Estaba feliz por primera vez, al darse cuenta de que era la venganza perfecta. Acostarse con el hombre que la encontraba más repugnante. Después de ti, dijo mientras se apartaba y hacía un gesto, señalando hacia el aposento. Volusia estaba delante de la alta ventana arqueada descubierta del piso superior del palacio de la capital del imperio, y, mientras salían los soles a primera hora de la mañana y las cortinas se inflaban tocándole la cara, lloraba en silencio. Sentía como sus lágrimas caían por el lado bueno de su cara, pero no por el otro, el lado que estaba deshecho. Era insensible. Un ligero ronquido interrumpió en el aire, y Volusia miró por encima de su hombro, y vio a Brin allí tumbado, todavía dormido, con su cara fruncida en una expresión de repugnancia, aún estando dormido. Sabía que había odiado cada instante que había estado con ella, y con aquello se había vengado un poco. Pero todavía no se sentía satisfecha. No podía soltarlo contra los Volks, y ella todavía sentía la necesidad de venganza. Era una débil venganza, apenas la que ella deseaba. Al fin y al cabo, los Volks habían desaparecido, mientras ella todavía estaba viva a la mañana siguiente, todavía encasquetada en ella misma, como tendría que estar el resto de su vida. Pegada a aquella imagen, aquel rostro desfigurado, que ni ella podía soportar. Volusia se secó las lágrimas, y miró hacia afuera, más allá del límite de la ciudad, más allá de los muros de la capital, en lo profundo del horizonte. Estaban allí acampados, y sus ejércitos estaban aumentando. La estaban rodeando lentamente, reuniendo a millones de todos los rincones del imperio, todos preparándose para invadir. Para aplastarla. Recibía bien el enfrentamiento. Sabía que no necesitaba a los Volks. No necesitaba a ninguno de sus hombres. Podía matarlos ella sola. Al fin y al cabo, era una diosa. Hacía tiempo que había dejado el reino de los mortales, y ahora era una leyenda que nadie, ni ningún ejército del mundo podía detener. Los recibiría ella sola, y los mataría a todos, para siempre.
Entonces, por fin, no quedaría nadie que se enfrentara a ella. Entonces, sus poderes serían supremos. Volusia escuchó un crujido tras ella, y percibió movimiento por el rabillo del ojo. Vio que Brin se levantaba de la cama, apartaba las sábanas, y empezaba a vestirse. Vio que se marchaba con cuidado de no ser visto, de no hacer ruido, y ella se dio cuenta de que quería escaparse de la habitación antes de que lo viera, para no tener que volver a mirarla a la cara. Aquello ya era el colmo. «Oh, comandante», le llamó con desinterés. Vio cómo se quedaba paralizado de golpe por el miedo. Se daba la vuelta, y la miraba de mala gana, y, cuando lo hizo, ella le sonrió, torturándolo con sus grotescos labios derretidos. «Ven aquí, comandante», dijo. «Antes de que te vayas, quiero mostrarte algo». Él se giró lentamente, y cruzó la habitación, andando hasta llegar a ella, y se quedó allí mirando hacia afuera, mirando a cualquier lugar menos a su cara. «¿No tienes un dulce beso de despedida para tu diosa?», preguntó. Vio cómo se resistía siempre muy ligeramente, y sintió de nuevo la ira ardiendo en su interior. «Déjalo», añadió con una expresión sombría. «Pero, por lo menos, hay algo que quiero mostrarte. Mira. ¿Ves allí, en el horizonte? Mira más de cerca. Dime lo que ves allá abajo». Él dio un paso adelante, y ella le colocó la mano encima del hombro. Se inclinó hacia adelante, y observó la línea del horizonte con atención, y, mientras lo hacía, ella vio que fruncía el ceño confundido. «¿No veo nada, diosa?» «Nada fuera de lo normal». Volusia hizo una amplia sonrisa, sintiendo que el viejo deseo de venganza crecía dentro de ella, sintiendo la vieja sed de venganza, de crueldad. «Mira más de cerca, comandante», dijo. Él se inclinó un poco más hacia adelante, y, con un movimiento rápido, ella lo agarró por detrás de su camisa, y, con todas sus fuerzas, lo lanzó de cara por la ventana. Brin chillaba mientras agitaba brazos y piernas, y volaba por los aires, cayendo a unos 30 metros, hasta que finalmente fue a parar de cara a la calle allá abajo, muriendo al instante. El golpe seco resonó en las calles que, por los demás, estaban tranquilas. Volusia hizo una amplia sonrisa, examinó su cuerpo, sintiendo finalmente una sensación de venganza. «Te ves a ti mismo», respondió. «¿Quién es el menos grotesco de los dos ahora?». Capítulo 12. Gwendolyn caminaba por los sombríos pasillos de la Torre de los Buscadores de la Luz, con Kron a su lado, subiendo lentamente por la rampa circular que había a los lados del edificio. El camino estaba bordeado de antorchas, y fieles al culto, de pie atentos en silencio, con las manos escondidas en sus sotanas, y la curiosidad de Gwen crecía mientras continuaba subiendo un piso tras otro. El hijo del rey, Christoph, la había acompañado medio camino tras su encuentro, después había dado la vuelta, y había bajado, dándole instrucciones de que tendría que completar el viaje sola para ver a Eldov, de que ella sola podía enfrentarse a él. Por la forma en que todos hablaban de él, parecía que se tratase de un dios. Un suave canto llenaba el aire cargado de incienso, mientras Gwen subía la suave rampa, y se preguntaba: ¿qué secreto guardaba Eldov? ¿Le daría la información que necesitaba para salvar al rey y a la cresta? ¿Podría sacar a la familia del rey de aquel lugar alguna vez? Cuando Gwen giró una esquina, la torre se abrió de golpe, y se quedó sin aliento ante lo que vio. Entró en una habitación elevada con un techo de unos 30 metros, con las paredes llenas de vitrales que iban del suelo hasta el techo. Una tenue luz lo inundaba todo, llena de escarlatas, violetas y rosas, dándole a la habitación una cualidad etérea. Y lo que hacía todo aquello más surrealista, era ver a un hombre sentado solo en aquel enorme lugar, en el centro de la habitación. Los rayos de luz bajaban sobre él como iluminándolo a él, y solo a él. Eldov. El corazón de Gwen latía con fuerza al verlo allí sentado al fondo de la habitación, como un dios caído del cielo. Estaba allí sentado, con las manos plegadas dentro de su brillante manto dorado, con la cabeza completamente calva, en un enorme y magnífico trono grabado de mármol, con antorchas a ambos lados del mismo, y en la rampa que llevaba hacia él, iluminando indirectamente la habitación. Aquella habitación, aquel trono, la rampa que llevaba hasta él, eran más impresionantes que acercarse a un rey. Entendió enseguida por qué el rey se sentía amenazado por su presencia, su culto, aquella torre. Todo estaba diseñado para intimidar e inspirar sumisión. No le hizo ninguna señal, ni siquiera respondió a su presencia, y Gwen, sin saber qué más hacer, empezó a subir la larga y dorada pasarela que llevaba hasta su trono. Mientras avanzaba vio que no estaba allí solo después de todo, pues ocultos en las sombras, había hileras de fieles todos en fila, con los ojos cerrados, las manos metidas dentro de sus sotanas, puestos en fila en la rampa. Se preguntaba cuántos miles de seguidores tenía. Finalmente se detuvo a pocos metros de su trono, y alzó la vista.
Él bajó la vista para mirarla con unos ojos que parecían viejos, de un azul claro, brillantes, y mientras le sonreía, sus ojos no tenían ninguna calidez. Eran hipnotizadores. Aquello le recordaba cuando estaba en presencia de Aragorn. No sabía qué decir mientras la miraba fijamente. Parecía que estaba mirando fijamente a su alma. Se quedó allí en silencio, esperando a que él estuviera listo, y podía sentir que Kron se ponía tenso a su lado, igualmente nervioso. Gwendolyn del Reino Oeste del Anillo, hija del rey Macgil, la última esperanza para ser el salvador de su pueblo, y del nuestro, pronunció lentamente, como si estuviera leyendo algún texto antiguo. Su voz era más profunda de lo que ella jamás había escuchado, se escuchaba como si resonara de la misma piedra. Sus ojos se clavaron en los de ella, y su voz era hipnotizadora. Mirarlos fijamente le hacía perder toda noción del espacio, del tiempo y del lugar, y Gwen ya sentía cómo la absorbía su culto de personalidad. Se sentía embelesada, como si no pudiera mirar a ningún otro lugar, aunque lo intentara. Inmediatamente sintió como si él fuera el centro del mundo, y de golpe entendió cómo todas aquellas personas habían venido a adorarlo, y a seguirlo. Gwen lo miró fijamente, quedándose por un momento sin palabras, una cosa que raramente le había sucedido. Nunca se había sentido tan deslumbrada. Ella, que había estado ante muchos reyes y reinas. Ella, que era reina. Ella, la hija de un rey. Aquel hombre tenía una cualidad, algo que no sabía cómo describir. Por un instante, incluso olvidó por qué había venido. Finalmente, aclaró su mente el tiempo suficiente para poder hablar. He venido, empezó, porque comillas él se rió, interrumpiéndola, con un ruido corto y profundo. Ya sé por qué has venido, dijo. Lo sabía incluso antes de que tú lo hicieras. Sabía de tu llegada a este sitio. De hecho, lo supe incluso antes de que cruzaras el gran desierto. Supe de tu partida del anillo, de tu viaje a las islas superiores, y de tus viajes por el mar. Sé de tu marido, Thorgrim, y de tu hijo, Gwaine. Te he observado con gran interés, Gwendolyn. Te he observado durante siglos. Gwen sintió un escalofrío ante sus palabras, ante la familiaridad de aquella persona que no conocía. Sintió un hormigueo por los brazos, por la espalda, preguntándose cómo sabía todo aquello. Sintió que una vez estuviera en su órbita, no podría escapar si lo intentaba. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó. Él sonrió. Soy el Dove. Soy el principio y el final del conocimiento. Se puso de pie, y ella se quedó estupefacta al ver que era 2 veces más alto que cualquier hombre que hubiera conocido. Él se acercó un paso más, rampa abajo, y con sus ojos tan cautivadores, Gwen sentía que no podía moverse en su presencia. Era muy difícil concentrarse ante tener un pensamiento independiente por sí misma. Gwen se obligó a despejar la mente, a concentrarse en el asunto que tenía a mano. «¿Su rey le necesita?», dijo ella. «La cresta le necesita». Él rió. «Mi rey», repitió con desprecio. Gwen se obligó a insistir. «¿El qué? Que usted sabe cómo salvar la cresta? ¿Cree que le esconde un secreto? Uno que podría salvar este lugar y a toda esta gente». «Lo escondo», respondió rotundamente. A Gwen la dejó de piedra su inmediata y sincera respuesta y apenas sabía qué decir. Esperaba que lo hubiera negado. «¿Lo esconde?», preguntó estupefacta. Él sonrió, pero no dijo nada. «¿Pero, por qué?», preguntó. «Porque no comparte este secreto». «¿Y por qué debería hacerlo?», preguntó él. «Abrir interrogación ¿por qué?», preguntó ella perpleja. «Evidentemente, para salvar este reino, para salvar a su pueblo». «¿Y por qué querría hacer esto?», insistió él. Gwen entrecerró los ojos, confundida. No tenía ni idea de cómo responder. Finalmente, él suspiró. «Tu problema», dijo él, «es que crees que todo el mundo debe salvarse. Pero aquí es donde te equivocas. Tú miras al tiempo bajo el prisma de unas simples décadas. Yo lo veo en referencia a siglos. Tú ves a las personas indispensables. Yo las veo como simples dientes de la gran rueda del destino y el tiempo». Se acercó un paso más, con los ojos ardiendo. «Algunas personas, Gwendolyn, tienen que morir. Algunas personas necesitan morir». «Abrir interrogación necesitan morir», preguntó horrorizada. «Algunos necesitan morir para liberar a otros», dijo. «Algunos deben caer para que otros se levanten». «¿Qué hace a una persona más importante que otra? A un sitio más importante que otro?» Reflexionaba sobre sus palabras, cada vez más confundida. Sin la destrucción, sin la devastación, no habría crecimiento. Sin las arenas vacías del desierto, no habría cimientos en los que construir las grandes ciudades. ¿Qué es más importante? ¿La destrucción o el crecimiento que les seguirá? No lo comprendes.
¿Qué es la destrucción, sino unos cimientos? Gwen, confundida, intentaba comprender, pero sus palabras solo acentuaban su confusión. ¿Entonces va a quedarse esperando, y va a permitir que la Cresta y su gente mueran?, preguntó. ¿Por qué? ¿En qué lo beneficiará? El río. ¿Por qué tendría que hacerse todo siempre por un beneficio?, preguntó. No lo salvaré porque no tienen que salvarse, dijo rotundamente. Este lugar, la Cresta, no debe sobrevivir. Debe ser destruido. El rey debe ser destruido. Todas estas personas deben ser destruidas. Y no me corresponde interponerme en el camino del destino. Se me ha concedido el don de ver el futuro, pero es un don del que no abusaré. No cambiaré lo que veo. ¿Quién soy yo, para interponerme en el camino del destino? Gwendolyn no pudo evitar pensar en Thorgrim y en Gwaine. El don hizo una amplia sonrisa. Así, dijo, mirándola. Tu marido, tu hijo. Gwen le devolvió la mirada, atónita, preguntándose cómo le había leído la mente. Deseas ayudarlos con todas tus fuerzas, añadió, y, a continuación, negó con la cabeza. Pero a veces, no puedes cambiar el destino. Ella enrojeció, y se sacudió sus palabras, decidida. Yo cambiaré el destino, dijo enérgicamente. Cueste lo que cueste. Incluso aunque tenga que entregar mi propia alma. El Dove la miró atentamente durante un buen rato, examinándola. Sí, dijo. Lo harás, ¿cierto? Puedo ver esa fuerza en ti. El espíritu de un guerrero. Él la examinó, y, por primera vez, vio un poco de seguridad en su expresión. No esperaba encontrar esto dentro de ti, continuó, con voz humilde. Hay unos pocos seleccionados, como tú, que tienen el poder de cambiar el destino, no en la Cresta. La muerte viene hacia aquí. Lo que ellos necesitan no es un salvamento, sino un éxodo. Necesitan un nuevo líder, que los guíe a través del gran desierto. Creo que ya sabes que tú eres este líder. Gwen sintió un escalofrío ante sus palabras. No se imaginaba a ella misma con la fuerza de volver a pasar todo aquello de nuevo. ¿Cómo voy a dirigirlos?, preguntó, agotada por el pensamiento. ¿Y dónde nos queda por ir? Estamos en medio de la nada. Él se giró, se quedó en silencio, y, mientras empezaba a caminar, Gwen sintió un repentino deseo ardiente de saber más. Cuéntame, dijo, saliendo disparada hacia él, y agarrándolo por el brazo. Él se dio la vuelta, y miró su mano, como si una serpiente le estuviera tocando, hasta que al final ella la retiró. Varios de sus monjes salieron corriendo de las sombras, y se detuvieron allí cerca, mirándola furiosos, hasta que finalmente el Dove les hizo una señal con la cabeza, y se retiraron. Dime, le dijo él a ella, te responderé una vez. Solo una vez. ¿Qué es lo que deseas saber? Gwen respiró profundamente, desesperada. Gwaine, dijo, sin aliento. Mi hijo. ¿Cómo puedo recuperarlo? ¿Cómo cambió el destino? Él la miró durante un buen rato. La respuesta ha estado delante de ti todo este tiempo, y, sin embargo, no la ves. Gwen se estrujaba el cerebro, desesperada por saber, y, sin embargo, no comprendía de qué se trataba. Argon, añadió él. Hay un secreto que teme contarte. Ahí es donde ya sé tu respuesta. Gwen estaba estupefacta. Argon, preguntó. Argon lo sabe. El Dove negó con la cabeza. Él no. Pero sí su maestro. La mente de Gwen daba vueltas. ¿Su maestro?, preguntó ella. Gwen nunca había pensado que Argon tuviera un maestro. El Dove asintió. Pídele que te lleve hasta él, dijo, con rotundidad en su voz. Las respuestas que recibas te asustarán incluso a ti. Capítulo 13. Mardig andaba de forma pomposa y con decisión por los pasillos del castillo. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba en su imaginación lo que estaba a punto de hacer. Bajó el brazo, y con una mano sudorosa, agarró el puñal que estaba bien escondido en su cintura. Hacía la ruta que había hecho 1.000.000 de veces antes, de camino a ver a su padre. Ahora, la habitación del rey no estaba lejos, y Mardig serpenteaba los conocidos pasillos, pasando por todos los guardias que saludaban, con una reverencia al ver al hijo del rey. Mardig sabía que tenía poco que temer de ellos. Nadie tenía ni idea de lo que iba a hacer, y nadie sabría lo que había sucedido hasta que mucho después de que el acto estuviera hecho, y el reino fuera suyo. Mardig sintió un remolino de emociones opuestas mientras se obligaba a sí mismo a poner un pie delante del otro, con las rodillas temblorosas. Se obligaba a mantenerse resuelto mientras se preparaba para el hecho que había contemplado toda su vida. Su padre siempre había sido un tirano para él, siempre lo había visto con malos ojos, mientras aprobaba a sus otros hijos guerreros. Incluso aprobaba a su hija más que a él.
Todo porque él, Mardig, había escogido no participar en esta cultura de la caballería. Todo porque él prefería beber vino y perseguir mujeres, en lugar de matar hombres. A ojos de su padre, esto lo convertía en un fracaso. Su padre nunca había visto con buenos ojos todo lo que Mardig hacía. Sus ojos de desaprobación lo seguían por todos los rincones, y Mardig siempre había soñado con echar cuentas un día. Y, al mismo tiempo, Mardig podía hacerse con el poder. Todo el mundo esperaba que el reino cayera sobre uno de sus hermanos, el mayor, Koldo, o, si no era él, entonces sobre el gemelo de Mardig, Ludwig. Pero Mardig tenía otros planes. Cuando Mardig giró la esquina, los soldados que la vigilaban la puerta le saludaron con una reverencia y dieron la vuelta para abrírsela sin ni siquiera preguntar por qué. Pero, de repente, uno de ellos se detuvo inesperadamente y se giró para mirarlo. Mi señor, dijo, el reino nos avisó sobre ninguna visita esta mañana. El corazón de Mardig empezó a latir con fuerza, pero él se obligó a parecer valiente y seguro. Se giró y miró fijamente al soldado, con una mirada de privilegio, hasta que finalmente vio que el soldado parecía inseguro. ¿Y yo soy una simple visita?, contestó Mardig con frialdad, haciendo todo lo que podía para que pareciera que no tenía miedo. El guardia se retiró rápidamente, y Mardig entró por la puerta abierta, y los guardias la cerraron tras él. Mardig entró con aire pomposo a la habitación, y, al hacerlo, vio la mirada de sorpresa de su padre, que estaba al lado de la ventana, mirando hacia afuera y pensando en su reino. Lo miró confundido. Mardig, dijo su padre, ¿a qué debo el privilegio? No te convoqué. Ni te has molestado en visitarme durante las últimas lunas, a no ser que quisieras algo. El corazón de Mardig golpeaba fuerte en su pecho. No he venido a pedirte nada, padre, respondió. He venido a llevármelo. Su padre parecía confundido. ¿A llevártelo?, preguntó. A llevarme lo que es mío, respondió Mardig. Mardig hizo unos cuantos pasos largos por la habitación, armándose de valor, mientras su padre lo miraba perplejo. ¿Y qué es lo que es tuyo?, preguntó. Mardig sentía que le sudaban las manos, el puñal en su mano, y no sabía si sería capaz de hacer aquello. ¿Por qué? El reino, dijo. Mardig sacó lentamente el puñal que tenía en su mano, deseando que su padre lo viera antes de apuñalarlo, deseando que su padre viera de primera mano lo mucho que lo odiaba. Quería ver la expresión de miedo, de conmoción y de rabia de su padre. Pero cuando su padre miró hacia abajo, no fue el momento que Mardig había esperado. Él había esperado que su padre se resistiera, que contraatacara, pero, en cambio, lo miró con tristeza y compasión. Mi chico, dijo. Todavía eres mi hijo, a pesar de todo, y te quiero. Yo sé que en el fondo de tu corazón, tú no quieres hacer esto. Mardig entrecerró los ojos, confundido. Estoy enfermo, hijo mío, continuó el rey. Muy pronto, estaré muerto. Cuando lo esté, mi reino pasará a tus hermanos, no a ti. Aunque me mataras ahora, no ganarías nada con ello. Todavía serías el tercero en la línea. Así que baja tu arma, y abrázame. Todavía te quiero, como haría cualquier padre. Mardig, en un repentino ataque de rabia, con las manos temblorosas, saltó hacia adelante, y clavó el puñal en lo profundo del corazón de su padre. Su padre estaba allí, con los ojos sobresalidos por la incredulidad, mientras Mardig lo cogía con fuerza, y lo miraba a los ojos. Tu enfermedad te ha hecho débil, padre, dijo. Hace 5 años, no podría haber hecho esto. ¿Y un reino, no merece un rey débil? Sé que morirás pronto, pero esto no es lo suficientemente pronto para mí. Su padre se desplomó finalmente en el suelo, inmóvil. Muerto. Mardig bajó la mirada, respirando con dificultad, todavía conmocionado por lo que acababa de hacer. Se secó la mano en su túnica, tiró el cuchillo y fue a parar al suelo con un sonido metálico. Mardig miró a su padre con la cara enfurruñada. No te preocupes por mis hermanos, padre, añadió. También tengo un plan para ellos. Mardig pasó por encima del cadáver de su padre, se acercó a la ventana y miró hacia abajo, hacia la capital. Su ciudad. Ahora todo era suyo. Capítulo 14. Kendrick levantó su espada y paró un golpe mientras un caminante de arena dirigía su afiladísima garra hacia su cara. Lo paró con un golpe metálico, salieron chispas volando, y Kendrick se quitó de en medio, mientras la criatura deslizaba sus garras por la espada y golpeaba con fuerza su cabeza. Kendrick daba vueltas y daba tajos, pero la criatura era sorprendentemente rápido. Se echó hacia atrás. Kendrick falló por poco con su espada. Entonces se lanzó hacia adelante, dio un salto alto y fue directo hacia Kendrick, pero esta vez, estaba preparado.
Había subestimado su velocidad, pero no lo haría una segunda vez. Kendrick se puso en cuclillas, y levantó la espada en alto, y dejó que la bestia se quedara atravesada por sí sola, cayendo justo a través de la espada. Kendrick se levantó para ponerse de rodillas y blandió su espada por lo bajo, cortando las piernas a dos caminantes de arena mientras se dirigían hacia él. Entonces se giró y empujó su espada hacia atrás, apuñalando a uno en la barriga justo antes de que cayera de espaldas. Los bestias le caían de todas direcciones, y Kendrick se encontró en medio de una acalorada batalla, con Brandt y Atme a un lado, y Koldo y Ludwig al otro. Por instinto, los 5 se pusieron de espaldas el uno contra el otro, formando un círculo hermético, espalda contra espalda, dando cortes, dando golpes y patadas, manteniendo a las criaturas a raya a la vez que se cubrían la espalda el uno al otro. Luchaban, luchaban y luchaban bajo los abrasadores soles, sin ningún lugar en el que retirarse en el vasto espacio abierto. A Kendrick le dolían los hombros, y tenía sangre hasta los codos. Estaba agotado por la larga caminata, por la interminable batalla. No les quedaban reservas, ni ningún sitio al que ir, y todos ellos luchaban por sus vidas. Los furiosos chillidos de aquellas bestias llenaban el aire, mientras caían a derecha y a izquierda. Kendrick sabía que debían ir con cuidado. El camino de vuelta era largo, y, si alguno de ellos resultaba herido, la situación sería extrema. Mientras luchaba, en la distancia, Kendrick entrevió al chico, Kaden, y sintió alivio al ver que todavía estaba vivo. Luchaba, con las manos y los brazos atados a la espalda y retenido por varias criaturas. Verlo motivó a Kendrick, le recordó por qué había venido hasta aquí para empezar. Luchaba con furia, doblando sus esfuerzos, intentando desbrozar a cuchilladas a aquellas bestias, y abrirse camino hacia el chico. No le gustaba la forma en que los sujetaban y sabía que tenía que llegar hasta él antes de que aquellas criaturas hicieran algo temerario. Kendrick gimió de dolor cuando, de repente, sintió un corte en el brazo. Se giró y vio a una criatura atacando de nuevo, yendo directo a su cara con sus afiladísimas garras. No pudo reaccionar a tiempo, y se preparó para el golpe, esperando que le partiera la cara en dos cuando, de repente, Brandt se lanzó hacia adelante, y atravesó el pecho de la criatura con su espada, salvando a Kendrick en el último momento. A la vez, Atme dio un paso adelante, y rajó a la criatura justo antes de que pudiera hundir sus colmillos en la garganta de Brandt. Entonces Kendrick giró y dio cuchilladas a dos criaturas antes de que se abalanzaran sobre Atme. Iba de aquí para allá, girando y dando cuchilladas, luchando criatura contra criatura hasta la última. Las criaturas caían a sus pies, amontonándose en la arena, y ésta se volvió roja por la sangre. Por el rabillo del ojo, Kendrick divisó a varias criaturas que agarraban a Kaden y empezaban a correr con él. El corazón de Kendrick latía con fuerza. Sabía que era una situación extrema. Si las perdía de vista, desaparecerían en el desierto, y no volverían a encontrar a Kaden. Kendrick sabía que debía ponerse a correr. Se escapó de la lucha, dando codazos a varias criaturas para abrirse camino, y fue en busca del chico, dejando a los otros, luchando contra las criaturas. Varias criaturas lo siguieron, y Kendrick se giró, dándoles patadas, y rajándolos para disuadirlas mientras avanzaba. Kendrick sentía que lo arañaban por todos lados, pero a pesar de ello, no se detuvo. Tenía que llegar hasta Kaden a tiempo. Al divisar a Kaden, Kendrick supo que debía detenerlo. Sabía que solo tenía una posibilidad. Kendrick alargó la mano hasta su cintura, agarró un cuchillo y lo lanzó. Fue a parar al cuello de la criatura, y la mató justo antes de que pudiera clavar sus garras en la garganta de Kaden. Kendrick salió disparado de la multitud, achicando la brecha, corriendo directo hasta Kaden, y apuñalando a otra justo antes de que pudiera acabar con él. Kendrick se puso en situación de defensa ante Kaden, que yacía atado en el suelo, mientras Kendrick acababa con sus captores. A medida que se le acercaban más criaturas, Kendrick paraba sus garras en todas direcciones. Estaba rodeado, dando cuchilladas en todas direcciones, pero decidido a salvar a Kaden. Vio que los demás estaban demasiado inmersos en la batalla para correr al lado de Kaden. Kendrick levantó la espada en alto y cortó las cuerdas del chico, liberándolo. «Toma mi espada», le rogó Kendrick. Kaden agarró la espada corta sobrante de la vaina de Kendrick, se dio la vuelta y se enfrentó al resto de criaturas, al lado de Kendrick. Aunque era joven, Kendrick vio que el chico era rápido, valiente y atrevido, y Kendrick se sintió satisfecho de tenerlo a su lado, luchando contra las criaturas. Luchaban bien juntos, derribando criaturas a diestro y siniestro. Pero, a pesar de luchar como lo hacían, había demasiadas de ellas, y Kendrick y Kaden pronto estuvieron completamente rodeados. Kendrick estaba perdiendo fuerza, sus hombros estaban agotados, cuando de repente vio que las criaturas empezaban a caer, y escuchó un gran grito de batalla tras ellas.
Kendrick estaba eufórico al ver a Koldo, Ludwig, Brandt y Atme, abriéndose camino entre las filas, matando criaturas en todas direcciones. Alentado, Kendrick contraatacó, dando un último empujón con Kaden a su lado. Los 6, luchando juntos, eran imparables, derribaban a todas las criaturas. Kendrick estaba allí en silencio, respirando con dificultad sobre la arena del desierto, estudiando la situación. Apenas podía creer lo que acababan de hacer. A su alrededor se amontonaban los cadáveres de las bestias, tumbados en varias direcciones, la arena roja por la sangre. Él y los demás estaban cubiertos de heridas, desollados, pero todos vivos. Y Kaden, con una sonrisa de oreja a oreja, era libre. Kaden alargó los brazos para abrazar a cada uno de ellos, uno a uno, empezando por Kendrick, mirándolo de manera significativa. Guardó su último abrazo para Koldo, su hermano mayor, y Koldo le devolvió el abrazo, mientras su negra piel parecía ondear en el cielo. No puedo creer que vinieras a por mí, dijo Kaden. Eres mi hermano, dijo Koldo. ¿En qué otro lugar iba a estar? Kendrick escuchó un ruido, y, al echar un vistazo, vio a los 6 caballos que aquellas criaturas habían secuestrado, todos atados juntos con una cuerda, y él y los demás intercambiaron miradas cómplices. A la una, todos fueron corriendo hacia allí, y montaron sobre las bestias. Apenas estaban sentados cuando les hundieron sus talones y espolearon a las bestias a ir hacia adelante. De vuelta al desierto, todos en dirección a la cresta, finalmente de vuelta a casa.